Que Dios les bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en Hechos capítulo 1. Dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa, la cual le dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Vemos cómo aquí la palabra de Dios nos enseña, ¿no?, que el Señor les habló después de haber resucitado, se les apareció durante 40 días y le hablaba acerca del reino de Dios, ¿no? Y dice que estando juntos le mandó que ellos esperasen la promesa, ¿no? ¿Por qué es importante la promesa del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo? Porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, era un bautismo donde al accionar y al bautizarse por las aguas estaban confesando sus pecados y abandonando prácticas deshonestas. Pero el Señor le dijo que ellos esperaran en Jerusalén, ¿no?, porque ahí iban a recibir la promesa del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, fortaleciéndoles, dándoles valor, transformándolos y dándole la dinamita que necesitaban para extender el reino de los cielos. Hombres que eran imperfectos, hombres que tenían falencias como nosotros, el Señor les mandó que esperasen porque ellos necesitaban ser guiados por el Espíritu Santo y transformados por el Espíritu Santo. Por eso debían esperar ahí en ese aposento alto, ¿no? Y dice el versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y después vemos como en el capítulo 2, de hecho, el Señor ahí se manifestó la presencia del Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar nuevas lenguas y fueron transformados, que fue tan fuerte la presencia de Dios que estaban embriagados del Espíritu Santo, y mucha gente creía que estaba borrachos porque experimentaban cosas espirituales, ¿no? Porque dice que vino como un viento recio y sopló y fueron todos llenos del Espíritu, ¿no? Y entonces vemos que la importancia del bautismo es vital porque es un mandato del Señor, pero la importancia de ser lleno del Espíritu Santo también es muy vital para que nosotros podamos recibir la transformación de nuestros pensamientos, ser fortalecidos, ser guiados. Por eso también cuando el apóstol Pablo seguía adelante con el ministerio de evangelizar a los gentiles, una de las preocupaciones de él es que fueran llenos del Espíritu Santo. Por eso cuando va a Efeso, ¿no?, y se encuentra a unos discípulos, lo primero que le preguntó fue si habían recibido el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando leemos el capítulo 19 de Hechos, vemos que él estaba interesado en que tuvieran los dos bautismos, ¿no? Y dice así, Hechos capítulo 19, versículo 1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Vemos que aquí la preocupación del apóstol Pablo de que recibieran el poder del Espíritu Santo que les iba a llevar a ser testigos fervorosos de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo y del mandato de predicar las buenas noticias a los abatidos, a los quebrantados, a los que están perdidos, porque eso es lo que el Señor les mandó, que fueran, que predicaran el Evangelio, que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que le enseñaran todas las cosas que Él había mandado. Por eso el apóstol Pablo estaba
también de alguna manera preocupado que todos, no solo que fueran bautizados en agua por inmersión, conforme a lo que enseña la Biblia, las Escrituras, y como también Jesús se bautizó, también necesitaban ese bautismo de fuego, ¿no? Como dice las Escrituras, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y vemos, y vemos que aquí dice el versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, lo reafirmó el apóstol Pablo, diciendo el pueblo que creyere en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. De alguna manera fueron bautizados con el bautismo de Juan, pero también, dice el versículo 6, que él le impuso las manos porque querían que también ellos recibieran la unción, el bautismo del Espíritu Santo, y que pudieran realmente entrar en una dimensión de comunión con Dios diferente, profunda, que sería transformadora para sus vidas. Y dice el versículo 6, habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Vemos cómo aquí ese mismo Espíritu Santo que fue derramado ahí en el aposento alto en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo siguió ungiendo a las personas y trayendo ese poder para dar testimonio, para vivir en santidad y para poder realmente hacer la obra del Señor. Y entonces es importante que nosotros entendamos que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Efesios habla la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Dice, no se embriaguéis con vino o con sidra, en lo cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu Santo, ¿no? Es importante que cuando uno entra en una dimensión de la llenura del Espíritu, en nuestra mente comienza a ser transformada por el poder de Dios, vamos siendo regenerados, vamos siendo llenados con la presencia de Dios, y como dijo Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa presencia de Dios en nuestro interior empieza a producir el cambio en nuestra mente y en nuestras acciones. Esa comunión con Dios, esa guía del Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros, comienza a traer ese proceso de transformación, ¿no? Por eso aquí Efesios capítulo 5 versículo 17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, la cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno empieza a tener una vida devocional, uno empieza a ser impulsado a adorar, a cantar, a servir, a escudriñar las Escrituras, a compartir el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo nos llena, empezamos a tener el fruto del Espíritu Santo, la evidencia de que Él está actuando en nosotros, trayendo una regeneración, una transformación de nuestros pensamientos, y ahí viene el cambio. Empezamos a tener buenos frutos porque nuestra naturaleza es transformada por la naturaleza del Espíritu de Dios, que hace esa obra gloriosa que no podemos hacer nosotros. La parte nuestra es decir, Señor, yo necesito cambiar, yo necesito dejar hábitos, yo necesito dejar cosas que están mal, cosas que no puedo vencer, vicios, mi carácter y un montón de cosas que sabemos que estamos obrando de una manera incorrecta, pero cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, los mandamientos del Señor no serán gravosos, sino que seremos
dirigidos por el Espíritu Santo a lo bueno, a lo puro, a lo de buen nombre. Por eso es importante que nosotros busquemos esa llenura, que busquemos en oración, que busquemos en ayuno, que busquemos en los altares cuando vamos a la casa del Señor. Señor, yo quiero ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Yo quiero, Señor, algo más de ti. Yo sé que hay algo más y yo quiero vivir esas experiencias nuevas contigo que me afirmen y me consoliden como discípulo tuyo y como fiel servidor tuyo. Que Dios les bendiga.